también, en representación de las facultades organizantes, la Facultad de Derecho, representada aquí por su decano, el doctor Pablo Garat, que pidió que le pusemos para tener aquí una actividad simultánea, y después estará de nuevo con nosotros, la Facultad de Medicina, representada por el director de la carrera de Medicina, que es Lenín de Llanón Quevedo, la Facultad de Psicología y también el Instituto para el Matrimonio y la Familia, que es representado por Miriam Mitrese, autoridades, profesores, demás alumnos y demás invitados. Gracias por haber venido en este día tan ansiado. Ahí entra la decana de Psicología, Marina García Lipagat. Bueno, no hay mesa redonda, ¿sabes? Miriam dijo que ya tenía una mesa redonda, pero no llegamos. Error de cálculo. Pero bueno, acá están 4 expositoras que saben mucho del tema. No las sentamos acá porque va a abrir María Elena Crito con una presentación, así que para no darle la espalda a la presentación, se ha sentado acá. Pero bueno, gracias por su disponibilidad. A mediados de año, el rector, en coordinación con estas facultades e institutos que les mencioné, encomendó la formación de una suerte de mesa itinerante de profesores como para salir a trabajar el tema del aborto y de la maternidad vulnerable en la universidad. Fruto de esa iniciativa se congregó un equipo con Miriam Mitrese, con Lenín de Llanón y con Débora Ranieri de la Facultad de Derecho, que me toca coordinar, que la idea era pensar actividades, iniciativas para animar al interior de la comunidad universitaria la reflexión, el estudio y también, ¿por qué no?, el debate y la comunicación de nuestra visión sobre este tema de manera interdisciplinaria. Nosotros tuvimos algunas reuniones, algunos intercambios y pensamos en organizar este primer encuentro como un disparador. Tiene 2 finalidades: por un lado, responder dudas, consultas, quienes están aquí integrando la comunidad. Por otro lado, quisimos invitar especialmente, y a ellos les quiero agradecer, a muchos profesores, graduados, e incluso algún alumno, que intervino, alumno de posgrado, que intervino en el debate del año pasado, en el Congreso, y que la universidad reconoce y reconoció el año pasado en el encuentro con el rector, y que quisimos continuar la vinculación. No se quede solo y le dimos un diploma cuando terminó la misa porque participó de la universidad en el debate, sino que de alguna manera continuar. Así que este encuentro tiene esa doble finalidad. Por un lado, escuchar expertas del tema, cada una desde una perspectiva interdisciplinaria, compartiendo sus temas de investigación, responder, hacerles consultas, interaccionar con ellas. Por el otro lado, también escucharlos a ustedes, un auditorio muy calificado, con gente realmente que tiene compromiso en estos temas de muchísimos años, que la idea sería, esto es un espacio al servicio de la comunidad universitaria para animar iniciativas, articular investigaciones, pensar juntos actividades, formas de llegar con nuestro contenido, con nuestra reflexión, pensar los temas que faltan, porque ciertamente no se reduce a un eslogan, salvemos las 2 vidas, la tarea, sino que se plantea en términos de investigación, de reflexión, de profundización de conocimiento, y eso se notó en las intervenciones que la universidad tuvo a través de sus distintos miembros, que no todos actuaban en nombre de la universidad, pero que de alguna manera había como una fuerza que desde la UCA intervenía en el debate. Entonces la idea de este encuentro, que va a tener estas 4 presentaciones primero de 15 minutos cada una, voy a hacerlo bastante estricto con el tiempo, y después abrirlo al diálogo, sabiendo que aquí hay gente que sabe mucho, sabiendo que hay gente que quizás sabe menos y quiere preguntar. En ese intercambio estar abierto, le vamos a pedir intervenciones breves, yo voy a ser de moderador también en ese sentido, pero sí también, como quien dice, deja abierto un camino de colaboración. Nuestra idea es facilitar, estimular la participación, que haya como una continuidad en el tiempo,
Porque si ustedes recuerdan, cuando terminó el debate, prácticamente allí, en los días de agosto del año pasado, la universidad sacó una solicitada, donde decía: comprometemos que nuestra comunidad académica va a seguir estudiando los temas de la maternidad vulnerable y haciendo propuestas de políticas públicas. En el caso de la Facultad de Derecho, hemos trabajado en eso, en los casos de las otras facultades también lo vienen haciendo, y de alguna manera es como seguir articulando, coordinando, ayudándonos en lo que cada uno está haciendo, sin pretender sustituir a nadie, sin pretender tampoco que sea la única instancia. Si algo quedó demostrado es que hay una espontaneidad y una abrumadora participación de muchísimos grupos que tienen muchísimas iniciativas de distintas realidades, procedencias de confesiones religiosas, de distintos orígenes, con distintas perspectivas, y eso realmente se ha notado como un enriquecimiento de la tarea en favor de las dos vidas, podríamos decir. Así que bueno, este es un poco el marco de este encuentro. Gracias por venir, un día realmente horrible, así que un agradecimiento muy especial. Así que bueno, sin más, con un agradecimiento especial a los decanos que se han acercado. Bueno, invito a María Elena Cristo, que ella es licenciada en Sociología de la Universidad de El Salvador, doctoranda en Sociología por la UCA, es investigadora para estudios cuantitativos y cualitativos, trabajó en investigación en OMID, medicina privada, en la Dirección de Promoción de Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, en la consultora de opinión pública Mora y Araujo, Noguera y Asociados, entre otros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias antes que nada a todos por estar acá. Además es un lujo y un honor para mí estar acá con este auditorio tan calificado. Muchas gracias especialmente al doctor Lenin de Chalón, que el año pasado me abrió las puertas acá a la universidad. Todos los viernes estuvimos trabajando, y de hecho estamos trabajando en una investigación conjuntamente con el Instituto Melissa sobre mortalidad materna desde 1980 hasta la actualidad en Argentina, que tenemos poder publicar pronto, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, lo que hoy voy a compartir son los datos oficiales de mortalidad materna en Argentina, en Uruguay y en Chile. Pero primero quiero contarles, y me imagino que muchos ya saben, pero cómo se obtienen los datos de mortalidad materna en Argentina. ¿Por qué? Porque hubo el año pasado también mucho misterio de que, bueno, que hay muertes maternas que están contabilizadas. Y en ese sentido les quiero contar que en Argentina toda muerte materna es registrada y certificada por un profesional de la salud, ¿sí? Y hay tres etapas fundamentalmente: la etapa a nivel local, en los establecimientos. El personal de la salud certifica, ¿sí?, cada hecho, cada muerte que exista con instrumentos normatizados. Luego pasa por los registros civiles y sus delegaciones, quienes inscriben y registran legalmente estos hechos vitales. Esto es transmitido a nivel jurisdiccional, donde cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tiene las unidades de estadísticas vitales, que son las que codifican, digamos, recepcionan, controlan y codifican, ingresan estos datos. Es el primer ingreso de los datos, el primer informe, que anualmente es transmitido a nivel nacional a la DEIS, que es la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, que concentra todos los datos a nivel Argentina y es la que revisa, analiza, consolida y elabora las estadísticas vitales que luego son publicadas y difundidas, ¿sí? Interviene además la DEIS en la normatización de todos los procesos de producción de la información, utilizando además las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que todo este proceso de codificación y todo que se hace para llegar acá utiliza el CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de la Salud. ¿Qué significa esto? A ver, cada certificado de muerte es un diagnóstico de una muerte, pero para que sea cuantificado necesita pasárselo a un número, ¿sí? Este libro de códigos, que es el CIE-10, que es el que nos permite compararnos a nivel internacional, son toda esta serie de números que le dan una codificación a cada uno. Gracias a eso después se puede cuantificar y comparar a nivel mundial. Es importante saber que esta clasificación y este registro de calidad materna
en Argentina es calificado a nivel internacional como de muy buena calidad, completo y usable, es decir, es confiable, ¿sí? Está dentro de los 63 países con buena calificación, que nos quieren decir que estos datos son confiables. Bueno, vamos a centrarnos primero en la razón de la mortalidad materna. Me imagino que todos saben, pero por las dudas aclaro, la razón es un coeficiente que se utiliza utilizando la cantidad de muertes maternas en un determinado año, ¿sí? En un determinado terreno, en este caso es en la Argentina, dividido el total de nacidos vivos en este mismo terreno por 100.000. Es lo que se suele usar, se llama razón, pero la gente suele decirle tasa, la tasa de mortalidad materna, ¿sí? Y observamos en el periodo 2001-2017 que ha decrecido consistentemente, ¿sí? Y hubo una caída del 34%. Claramente, digamos, y además esta tendencia, que es a nivel mundial, también en Argentina, digamos, vemos que se acentúa. Claramente, si queremos seguir disminuyendo con la mortalidad materna, tenemos que seguir trabajando en las causas de muerte materna y los factores que inciden en ellas, ¿sí? Para eso es importante que nos detengamos en cuáles son las causas de muerte materna que tanto se habló, ¿sí? Acá lo que van a ver, digamos, son las causas desglosadas. Esto que yo les contaba, tenían un código, cada muerte, cada certificado médico tiene un código que está desglosado y después se va agrupando para que se pueda leer. Vemos que las principales causas de muerte materna tienen que ver con las causas obstétricas directas e indirectas, y esto representa un 85% de las muertes maternas del país, ¿sí? Y luego tenemos las muertes maternas por embarazo terminado en aborto. ¿Qué son las causas obstétricas directas de muerte materna? Son las originadas por el embarazo, ¿sí? Hipertensión, hemorragias, directamente relacionadas con el embarazo. Y las indirectas son aquellas originadas por factores externos, puede ser una influenza, y que es agravado por la situación del embarazo, ¿sí? Pueden observar que en las causas de muerte materna no van a estar las muertes accidentales y tampoco van a estar las muertes maternas tardías, que son las muertes a partir del día 42 después del parto y hasta el año después del parto. Pero aquí hay muchos médicos, no me quiero detener en las razones, pero uno puede observar que en general estas causas de muerte, además no sé si lo pueden ver, pero la primera son 37 casos por hipertensión, digamos. Y si uno va desglosando y va mirando cada una de estas causas de muerte, ve que son prevenibles con atención prenatal, con seguimiento, con diagnósticos adecuados, con acceso a la salud, con las condiciones hospitalarias. Y vemos que la quinta es rosada, que son los embarazos terminados en aborto, ¿sí? Y que ahora vamos a pasar ahí puntualmente, son 19. Y después tenemos esta también, que es un 5%, que son 10. Pero ahora vamos a detenernos en esto que fue parte del debate del año pasado, ¿sí? Lo que observamos es que las causas de muerte por aborto son en total 8 categorías o códigos, ¿sí? En general la lectura que hacía la gente, bueno, son todas muertes por aborto clandestino, y eso metodológicamente es erróneo, porque si uno va a desglosar y va a mirar hacia adentro de esas muertes maternas por abortos, que fueron 30, uno se encuentra con que hay distintos códigos que los podemos agrupar en 3 grandes categorías. Primero está otro aborto o aborto no especificado, que son las que en el diagnóstico el médico no pudo especificar. ¿Qué pasa? Las muertes por aborto, hoy en día el cuadro clínico de un aborto espontáneo es igual al cuadro clínico de un aborto inducido. Entonces es muy difícil diferenciar, y el médico tampoco se va a meter en la intimidad, o ya llegó tarde, no le va a preguntar tampoco a la paciente, con lo cual van a ver también en los hospitalarios que otro aborto y aborto no especificado, o sea que este sistema de codificación no nos permite identificar cuáles son los abortos clandestinos. Pero bueno, otro aborto y aborto no especificado son 19 en total, que es el 9,4% de las muertes maternas, de las 202 muertes maternas del 2017. Embarazo ectópico y otros productos anormales de la concepción fueron 10 en el año 2017.
¿Y por qué están separadas? Porque este diagnóstico nunca va a incluir una muerte por aborto clandestino. Por eso no se puede leer como si fuera un aborto clandestino. El aborto espontáneo fue una, en el 2017 es el 0,5. Esto nos da un total, como les dije, de 30 muertes maternas. Ahora bien, hubo un estudio, se habló también de que había una omisión de registro, que el registro no estaba bien. En el 2014 hubo un estudio en la Argentina que fue a investigar todas las muertes de mujeres en edad fértil, encontró las muertes sospechosas de ocultar una muerte materna y encontró que en realidad el porcentaje a nivel global del país de muertes maternas omitidas fue un 14,2%. Y a nivel, estos códigos de muertes por abortos fue un 17,3%. Es decir, que si nosotros tomamos estas omisiones que hubieron registradas en este estudio, vamos a tener en cuenta que de las 19 pasaría a 23. Estos números siguen siendo muy lejos de los que el año pasado los medios informaban, ¿sí? Así que esta herramienta es confiable, calificada a nivel mundial como confiable. Esto es lo que nos están diciendo los datos, que hay muchísimas muertes maternas que se pueden trabajar y que debemos seguir trabajando en sus factores. Acá, por eso les vuelvo a mostrar un poco, esta es la evolución de las tres principales causas de muerte, digamos, agrupadas maternas. En causas obstétricas directas son las verdes, indirectas son las rojas y las azules son las de embarazos terminados en aborto. Vemos que la razón de mortalidad materna aquí ha disminuido en un 34%. Y vemos que la mortalidad materna por aborto, la tasa de mortalidad materna por aborto disminuyó en un 68%. El doble de la disminución de la mortalidad materna a nivel país. Y vemos que la mortalidad materna por causas obstétricas directas disminuyó en un 27%. Y sin embargo, la mortalidad materna por causas indirectas se mantuvo con una leve tendencia de un más 9%. ¿Qué significa? Que tenemos que seguir trabajando en disminuir la mortalidad materna, pero tenemos que tener en cuenta que en Argentina esta disminución de la mortalidad materna y de la mortalidad materna por aborto se disminuyó sin la necesidad de legalizar el aborto, que es la principal razón que ellos nos vienen diciendo en todas partes. Los datos nos están mostrando otra cosa. Entonces, cuando uno va a estudiar a nivel mundial, hay dos autores, Koch y Hogan, son dos autores que estudiaron a nivel mundial los distintos factores que disminuyen la mortalidad materna. Observamos primero que coinciden, ¿no? Hogan estudió 181 países y el doctor Koch, bueno, estudió Chile, México y también varios países. Que el principal factor correlacionado con la muerte materna es la educación. La educación. El segundo es la accesibilidad a los servicios de calidad, ¿no? Esto de las condiciones obstétricas y neonatales es esencial, que de calidad, la atención prenatal, la atención profesional del parto, los servicios de emergencias obstétricas, las mejoras en las condiciones de vida y condiciones sanitarias, el ingreso al agua potable, las cloacas, y la prevención e información para mejorar el control de la propia fertilidad. Estos coinciden en esto. Y a lo que llega como conclusión el doctor Koch es que una ley de aborto tiene un efecto nulo en la disminución de la mortalidad materna. Vamos a ver el caso de Chile y de Uruguay. Puntualmente los dos han logrado disminuir la mortalidad materna sin necesidad de legalizar el aborto. Los dos. Chile, durante la democracia, aquí se derogó la ley de aborto, disminuyó en un 61% la mortalidad materna y un 90% la mortalidad materna por aborto. Uruguay disminuyó la mortalidad materna y dicho, en 2008 a 2011, Uruguay tuvo 0 muertes maternas por aborto. Luego legaliza el aborto en el 2012 y llamativamente hay una tendencia, no se puede decir tendencia, perdón, porque son pocos años, pero se ve que sube la mortalidad, la tasa de mortalidad. Incluso Uruguay no solo sube la tasa de mortalidad materna, sino que también sube la cantidad de abortos. También, si uno investiga a otros países, se observa que cuando se legaliza el aborto, la cantidad de abortos que se realizan en el país sube, porque uno tiene que tomar como base el primer año con datos confiables. Subió desde que está legalizado el aborto en Uruguay un 40%.
Bueno, entonces como conclusiones, para que no me reten, la mortalidad materna viene disminuyendo en la Argentina consistentemente. La mortalidad materna por aborto disminuyó un 68%, más del doble, ¿sí? Desde el 2001 al 2017, terminando en 19 muertes maternas por aborto, que podrían incluir los abortos clandestinos, sin el aborto legalizado. Los datos oficiales de Chile y Uruguay indican también que la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto también disminuye sin haber legalizado el aborto. Por último, los estudios internacionales demuestran que la razón de mortalidad materna disminuye si se trabaja en la educación, si se trabaja en la prevención, en el acceso a la salud, a servicios de calidad, en la mejora de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, y no necesita legalizar el aborto, porque el aborto, la legalización del aborto tiene un efecto nulo en la mortalidad materna. Listo. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Débora Ranieri de Cecchini. Esa es abogada y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, que es profesora titular de nuestra universidad y es directora del proyecto IUS, un proyecto de investigación sobre libertad religiosa y objeción de conciencia. Ha hecho un trabajo extraordinario el año pasado, escribiendo, alentando y participando en cuanto foro hubo, así que realmente ha tenido un lugar central en la participación de la Facultad de Derecho en este debate, así que gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, gracias a la universidad y especialmente a la Facultad de Derecho. Es muy lindo ver tantas caras conocidas que el año pasado nos encontramos en los pasillos de lugares que se convirtieron en lugares habituales para nosotros, como la Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, voy a intentar cumplir estrictamente los 15 minutos para así dejar lugar. Lo más interesante, nosotros decíamos, es escuchar las preguntas que ustedes tengan, dado que hay profesionales de distintas carreras. Lo primero que me pregunté cuando quise diseñar el abordaje de esta breve explicación es, desde el punto de vista jurídico-político, ustedes saben que los temas jurídicos siempre están relacionados con lo político porque no alcanza lo jurídico y porque la ley es hecha por el organismo político que gobierna en un determinado momento. Con lo cual, lo jurídico está siempre lamentablemente unido a lo político. Desde el punto de vista político de una sociedad, ¿qué se considera hoy maternidad vulnerable? Si ustedes googlean en Google académico y ponen maternidad vulnerable, les van a aparecer tres aspectos, tres mujeres que están embarazadas y que se las considera en estado de vulnerabilidad, en el estado actual de las sociedades de hoy. El primer elemento que va a aparecer es el que generalmente todos asociamos, que es la maternidad asociada con la pobreza, ¿no es cierto? La mujer pobre, que de eso nos va a hablar Sebastián Rosell. La mujer pobre es asociada a la vulnerabilidad por el hecho de encontrarse en un estado de pobreza que le impide muchas veces llevar a cabo, como ella quisiera, la maternidad. El segundo elemento que aparece, y este es casi el mayoritario, sobre todo en Europa, que es significativo y que creo que esto debería ser objeto de investigación por distintos especialistas, es la cuestión del embarazo adolescente, ¿no? Como hablamos el año pasado, el embarazo adolescente es una tasa que sigue altísima en todos los países de Europa, donde el adolescente tiene acceso a la información, acceso a los anticonceptivos y al aborto legal, y sin embargo no logran bajar la tasa de embarazo adolescente. También ahí hay una vulnerabilidad por la minoridad. Y el tercer elemento social que se establece como maternidad vulnerable, y que esto es muy interesante también de estudiar, es la mujer que se encuentra más o menos entre los 35 y 45 años, donde ya tiene hijos, donde tiene un nivel profesional más o menos estable, y la maternidad aparece para estas mujeres como un elemento de algo que puede distorsionar su vida y su proyecto de vida. Por lo tanto, por ejemplo, el Ministerio de Salud italiano, que saca todos los años un análisis estadístico de las causas por las cuales las mujeres abortan y las edades de las mujeres que abortan, esto se analiza muy bien en Europa, porque como los abortos son legales, están registrados, dan una tasa muy alta en este rango de mujeres que generalmente es por presión social, ya sea porque no pueden, en el trabajo no les dan condiciones para poder tener el hijo, los esposos, el esposo
también presiona, o la cuestión económica de poder mantener determinado nivel. Bien, ¿qué es lo que en la Argentina, qué es lo que nosotros podemos hacer jurídicamente, qué es lo que nosotros tenemos jurídicamente como marco legal y jurisprudencial? Lamentablemente también hemos incluido eso, para abordar esta problemática, que es sin lugar a dudas que no se aborda solamente desde la ley, pero la ley da un marco para los actores sociales que deben actuar en esto. Lo primero que debemos decir es que la maternidad vulnerable ha aumentado, sobre todo y a partir de la crisis en la familia, de la destrucción muchas veces a través de las leyes del orden familiar y de la desprotección de la familia, porque justamente, ¿dónde no encontramos una madre vulnerable? Una madre que está en un matrimonio estable, que tiene una protección por parte del esposo, que económicamente puede dejar de trabajar o trabajar menos horas para poder dedicarse a los hijos, que tiene una protección en el contexto, porque la mujer nunca está sola en esta decisión, siempre tiene que ver el entorno, ¿no es cierto? Justamente la mujer, cuando está sola y el contexto le es adverso, es vulnerable, y esto no depende necesariamente ni del nivel económico, ni del estatus social, ni del nivel profesional. Esto es algo que atraviesa a todos. Ahora bien, nosotros tenemos una Constitución argentina que prioriza como sujeto de la Constitución a la familia, una cantidad de artículos de la Constitución que protegen a la familia, que le ordena al Congreso sancionar leyes para proteger a la maternidad en todo lo que hace a la mujer en el estado de embarazo. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que para la Argentina hay vida desde la concepción, todo niño aquel que está desde la concepción hasta los 18 años, y el Convenio sobre los Derechos del Niño dice que todo niño tiene derecho a la vida. Tenemos un Código Penal que todavía establece la sanción o el tipo de conducta delictiva, que es todo aquel que atente contra el por nacer, sea la mujer, la madre o el médico. Tenemos un Código Civil que también ampara la vida del por nacer. Y tenemos una ley de educación sexual que, porque esto está muy atado, ¿no es cierto?, a esto, ¿cómo logramos que esta mujer, ya sea adolescente, sobre todo en la adolescencia, logre tener los mecanismos educativos que le permitan poder llevar adelante la maternidad, o poder esperar a ser madre, ¿no es cierto? No, en la cuestión de la educación sexual me refiero allí. También una ley de educación sexual que sabemos que ha fracasado, porque lo único que ha hecho la implementación de esta ley es generar mayor cantidad de embarazo adolescente. Fíjense ustedes que hay un dato muy significativo, ¿no? En los medios de comunicación, cuando hay una menor de edad embarazada, se la llama niña, una niña embarazada. Sin embargo, para enseñar la educación sexual, ahí no se tiene en cuenta que muchas veces hay una niñez, sobre todo cuando la educación sexual se empieza a dar actualmente en algunos colegios desde la primaria. Entonces hay un doble discurso contradictorio. Y por último tenemos esta gran problemática que generó el fallo FAL de la Corte Suprema, cuando en los abortos no punibles, que hay toda una discusión ahí, no me voy a meter para no aburrirlos y para no ser empujado por mis pares juristas, la Corte sutilmente convierte lo que era un aborto no punible, una no penalización de un delito por circunstancias específicas, que podríamos discutir si eso sigue estando vigente o no de acuerdo a la Constitución del 94, sutilmente lo convierte en un derecho y le ordena la Corte Suprema, extralimitando su poder como Corte Suprema, como jueces que solo tienen que juzgar la ley vigente, le ordena a los ministerios de salud de las provincias, extralimitando su poder, que dicten o redacten protocolos hospitalarios para que los médicos sepan cómo deben regirse en estos casos. Bueno, esto ha generado un gran conflicto. Acá tenemos a Gisela de Berli, que es una especialista en los protocolos. Ella está a punto de sacar una investigación donde, según Gisela, los protocolos son un acto administrativo nulo, ¿sí?, jurídicamente hablando. Pero el problema está en que esto genera confusión y, sobre todo, enfrenta a uno de los grandes protagonistas en el tema del aborto, que es el médico. Porque en realidad, muchas veces la mujer a quien va a recurrir en caso de embarazo, el primero que recurre muchas veces es al médico. Cualquier mujer, tanto la que es pobre como la mujer, ¿no es cierto?, a su médico de cabecera. Y entonces, lo que vemos que en estos protocolos, y ahí está el problema jurídico que hoy estamos teniendo, es que colocan al médico en una situación, primero, que desvirtúa su verdadera rol profesional,
que es asistir a la mujer, sea un objetor de conciencia, sino que asistirla y ayudarla para que ella pueda encontrar la mejor manera de llevar a cabo la maternidad. Porque además está comprobado por estadística que en general las mujeres que han decidido abortar están presionadas y no son de todos los días. Tanto se habla del consentimiento informado en la medicina, ¿no? ¿Qué sería un verdadero consentimiento informado para que la mujer, supuestamente libre y empoderada, como se dice, pueda decidir si quiere o no seguir ese camino? Habría que decirle, ¿no?, primero consecuencias del aborto físico en su psiquis, que ellos están estudiado, en las otras posibilidades que pueden tener, las causas por las cuales la mujer está pensando en esa solución, ¿no? Y el médico, en esa relación médico-paciente, es el que está más al lado. Ahora, los protocolos o los distintos, el caso de Rodríguez Lastra puntualmente, que acaba de salir la sentencia, la pudimos acceder y leerla, ¿no? Hoy terminé de leerla en su totalidad. Lo que hace es coaccionar al médico a que solamente tiene que recibir a la mujer, si ve que está en alguna de las causales de no punibilidad, asesorarle y decirle que pueda realizar el aborto, y no hacer nada que pueda ser considerado como un obstáculo o dilación en el tiempo. En el caso puntual de Rodríguez Lastra, él pidió para el consentimiento informado que la mujer tuviera un examen psíquico, cosa que no estaba, y además se comprobó que esta joven ya tenía un tratamiento psiquiátrico anterior porque había sufrido 2 abortos. En segundo lugar, había una infección producto de una injerencia de bisoprostol, de Usapros, de 8 dosis, una cosa terrible. Y en tercer lugar, la viabilidad, ¿cierto? Ya estaba en un estado de embarazo y que ya no, ni siquiera el protocolo servía. Bueno, el juez que juzgó a Rodríguez Lastra dijo, en primer lugar, que el consentimiento no era necesario porque eso sería violencia obstétrica, meterse en la intimidad de la mujer y decir, o sea, ya pone en duda el consentimiento de la mujer. En segundo lugar, que no está comprobada la infección porque Rodríguez Lastra no anotó en la historia clínica que el grado de la infección, entonces no quedó prueba en el momento del examen que hizo. Y en tercer lugar, y esto es gravísimo también, dice que no hay que tener en cuenta los protocolos en la viabilidad de la semana 22, porque eso sería discriminar a la mujer que está embarazada de 22 hasta la semana 22 que puede abortar y después de semana 22 no. Lo cual ya es ni siquiera respetar lo que significa, para los médicos dicen que esto ya no es aborto, es inducción del parto prematuro, o sea, ni siquiera se entienden de la medicina. Ahora, en la sentencia de este juez hay una sospecha hacia el médico permanentemente. Sin embargo, en el derecho comparado se resguarda, a pesar de los lugares en que el aborto es legal, se resguarda muchísimo la potestad de los médicos para atender a las mujeres en este estado de vulnerabilidad. Y voy a poner solo un ejemplo que me parece que sirve, porque esto tenía un recorrido jurídico interesante. En la ley de aborto de Italia se establece que la mujer que quiera hacer un aborto previamente debe hacer una consulta con un médico, el cual le tiene que decir todo lo que tiene que ver con el aborto. Absolutamente todo, hacerle un examen físico, incluso sugerirle el ultrasonido, la ecografía, y esto, este médico se discutió en un momento en Italia si se le podía conceder esta tarea a los médicos objetores de conciencia, porque decían, bueno, el que es objetor de conciencia, entonces ya sabemos que va a inducir a la mujer para que el aborto no se haga. Y Italia dijo, ¿por qué no? Porque está dentro de la tarea del médico. ¿Por qué no dejar que el médico, aún el objetor de conciencia, le ayude? Claro, esto, los lobbies abortistas, prendió una alarma porque se dieron cuenta que estaban logrando, con esta entrevista médica, este médico tiene que expedir un certificado que la mujer cumplió con esta consulta, y luego si ella quiere hacer aborto con un plazo, le dan plazo, todos hablan del plazo como necesario para que la mujer, digamos, no tome una decisión apresurada y presionada, se estableció allí. Lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos, es mentira que vamos hacia la legalización del aborto indefinidamente en todos los estados. Los países que ya legalizaron el aborto hace muchos años están retrocediendo, están empezando a restringir en el plazo, en el consentimiento de los padres si es menor de edad, en los exámenes de ultrasonido en la mujer, en el tema del consentimiento informado. La Corte de Estados Unidos en este momento, el 4 de octubre, dio lugar a un planteo de la ley de Luisiana, que
hizo que varias clínicas se cerraran en ese estado y ya le dio aval para tratarlo en la Corte Suprema de Estados Unidos. Posiblemente con la conformación actual de los jueces de Estados Unidos logren revertir el caso Roe vs. Wade, que dio origen, ¿cierto?, a esta luego seguidilla de legalización imitando a Estados Unidos. Con lo cual, no podemos nosotros desentender lo que pasa en esos países, ver los efectos que se producen allí y no tenerlos en cuenta. Bien. Por último, creo que hay un gran monstruo, lo llamaría yo, que es difícil de deshacer, que son la tergiversación y la confusión que los medios de comunicación imponen en el discurso que se da en los medios, que generan en las personas comunes e inocentes esta idea de que el aborto la legalización tiene la bondad de evitar la muerte materna en la madre vulnerable. Y esto es una gran mentira. Y lo mismo que el aborto en la Argentina es legal cuando no lo es, estos protocolos. Con lo cual conviene que nosotros, en la medida que podamos, generemos o investiguemos y demos a conocer, sobre todo aquellos que son de otras carreras y no tienen por qué conocer el derecho, puedan estar al tanto de ello. De hecho, recién vengo de la radio acá de la facultad, de la universidad, de la Facultad de Psicología, se enteraron de este evento y me recibieron, y cuando les expliqué lo jurídico mínimamente en un lenguaje sencillo, quedaron impresionados de cómo ellos estaban confundidos en lo que creían que pasaba en la Argentina legalmente respecto del aborto. ¿Sí? A veces hay mucha confusión y eso genera una opinión pública contraria a la verdad y a la información. Suficiente, gracias. Viviana Duarte de Mansot, médica, especialista en psicología médica, integrante del equipo del proyecto Esperanza de Sanación Post-Aborto y del equipo DAG de Sanación Post-Abuso. Ha sido docente de la casa y gracias por venir, Viviana, y especialmente por el Instituto de Matrimonio y Familia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir esta mesa y tener este auditorio tan calificado, así que bueno, voy a tratar de poner luz en algunos pequeños aspectos, muchos basados en la experiencia del trabajo con mujeres que han pasado por la situación de abuso y aborto, donde se cumple una especie como de círculo causa-consecuencia de una cosa con otra. Las mujeres que han sufrido abuso en un alto porcentaje pasan por la experiencia de aborto y post-aborto vuelven a repetir experiencias de abuso. Entonces hay veces que una de las experiencias es comienzo de la otra. Así como mencionó Débora, el alto porcentaje de mujeres que llegan a la situación de aborto presionadas, o sea que están llegando por una situación de abuso. Esa sería la presión, porque hay un abuso emocional, un abuso psicológico, a veces mucho más fuerte que el abuso físico, que el abuso sexual. Está comprobado que el abuso verbal, el abuso psicológico, produce un daño mucho mayor que un solo episodio de abuso sexual. Cuando hablamos de abuso sexual repetido, generalmente está ligado a un abuso psicológico, porque es un abuso intrafamiliar, donde entonces hay un dominio y hay un maltrato. Abuso es mal uso en el término de la palabra y quiere decir transgredir el uso habitual y social aceptado de cualquier cosa, injusto, impropio o indebido. En un abuso sexual intrafamiliar esto se repite constantemente y no solo es el daño del abuso sexual en sí, sino el deterioro, la herida y la destrucción de la persona por la desvalorización al ser justamente de una persona que tiene que ocuparse de su cuidado. Entonces hay el daño doble. Es el abuso psicológico, el abuso verbal y el abuso sexual. Lo cual lleva generalmente, desde el lado del abusador, son personas que rompen las barreras instintivas contra la agresión. Cuando vimos que un padre abusa de una hija, que un hermano abusa de una hermana, que un tío abusa de un sobrino, en el trabajo que hacemos nosotros de
sanación de abuso es por igual en hombres y mujeres. Estadísticamente quizá consultan más las mujeres, pero cuando encuentran un ámbito de consulta a los hombres a la situación de abuso, se acercan y el porcentaje es bastante parecido. Hubo un estudio hace poco en Canadá, donde lo hacían en forma anónima en una universidad, y el porcentaje de alumnos, tanto mujeres como varones, era bastante parejo en las situaciones de abuso, femeninas y masculinas, en esta clasificación que todavía podemos usar académicamente. Y acá la voy a seguir usando. El abuso es una agresión, y como esta agresión y conducta de autodevaluación empieza y termina en personalidades frágiles. Acá hago distinción de edades, por eso hablamos también en situaciones de abuso y que de alguna manera también favorecen después a esa mujer o esa niña a la llegada del aborto. Depende de las edades, ¿no? Cuando nosotros hablamos quizás de niños más pequeños, hablamos de un trato negligente, donde hay problemas de apego, problemas de cuidado, problemas de nutrición, problemas de cuidados básicos de esa primera infancia. Y en edades más grandes, quizás ya hablamos de situaciones de abuso psicológico o de abuso sexual. Y la negligencia es un tipo de abuso, ese descuido, ese no cuidado, ese maltrato de los niños es una conducta de abuso infantil. Así como el Colegio de Pediatras de Estados Unidos dice que el favorecer los tratamientos de transgénero en los niños es una conducta de abuso por parte de los padres. Los niños no tienen definida su identidad y favorecerles estos tratamientos antes de terminada su adolescencia es una conducta de abuso infantil. Estas situaciones de abuso generan situaciones de conflicto en los vínculos, problemas de apego, y desde esto que yo les decía de personalidades frágiles, no llega a ser una psicopatología, no es un cuadro patológico, pero es una personalidad que le cuesta enfrentarse con la realidad, con lo cotidiano, con su autoestima, con su fuerza, con el uso de habilidades emocionales y sociales. Entonces genera vínculos patológicos. No desarrolla habilidades laborales, sociales, afectivas. Y tiene conductas de autoagresión o de autolimitación para el desarrollo de lo que sería el plan de su propio desarrollo. Y genera creencias irracionales sobre sí mismo. Yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, el otro tiene razón. Tienen una como compulsión a pedir disculpas, como que no merecen el respeto y el cuidado, que el otro siempre es el empoderado. De esto se aprovechan hoy en el manejo, en los movimientos feministas violentos, este famoso empoderamiento de que se habla de la mujer. Cuando uno toma individualmente muchas de estas chicas, de estas marchas con tanta violencia, en sus historias en un altísimo porcentaje hay episodios de abuso o de negligencia infantil. Lleva a conductas de sometimiento y a vivir en huida o en aislamiento, porque le cuesta el contacto con el otro y le cuesta enfrentar conflictos. Huye del conflicto, huye de sí mismo y huye del conflicto. ¿Y qué situación tan violentamente conflictiva como es un embarazo inesperado? Entonces, cuando se vende de esta manera que el aborto es solución, por eso acceden con tanta facilidad. Hoy en día, en los centros primarios de atención y en los hospitales públicos, la primera pregunta es: ¿querés abortar? Protectores. Entonces también hay una tendencia muy alta a los accidentes. Cuando uno empieza a averiguar estos accidentes, muchas veces hay descuido y hay situaciones de abuso, así como lo vemos también en el trauma posaborto, la tendencia a los accidentes.
es una manera de no cuidarse y de autocastigarse por no sentirse merecedor. Esta violencia del abuso altera la estructura, da mayor susceptibilidad y mayor vulnerabilidad y lleva a esta deshumanización progresiva y cíclica. Porque si yo rompo con lo que son los mecanismos básicos de cuidado y de autoprotección y de preservación, me voy deshumanizando. Y esa deshumanización en los vínculos lleva a una negligencia de abuso. Por eso dije que es comienzo y consecuencia. La deshumanización y la disociación son los mecanismos básicos para llegar a la situación de aborto. Es un cúmulo de células, no es un ser humano, no tiene vida, no me pasa nada. Deshumanizo, disocio, mato. Esa disociación y a veces hasta esa deshumanización es la misma que se ve en la guerra. Es un enemigo, no es un hermano. Ustedes vieron todos los cuentos que hay de las situaciones de guerra, cuando están todos juntos en una situación de necesidad, la fraternidad vuelve a aparecer y se salva uno al otro. Cuando lo puede ver como un otro, como un igual. Cuando es un enemigo y es el uniforme de otro color, está deshumanizado y lo mató. Entonces, esa deshumanización es la que lleva a esta muerte entre hermanos en la guerra, con los padres en la eutanasia y con los hijos en el aborto. Y este aborto lleva a su vez a que se perpetúe la deshumanización, porque si yo maté a este hijo, no me puedo conectar tampoco con el de otro, y de alguna manera vuelve a poner a la mujer en una situación de maternidad vulnerable permanente. Las mujeres que han pasado por situación de aborto tienen dificultad grave en conectarse para realizar un buen apego con los otros hijos, previos o posteriores. Entonces vuelve la situación de abuso, de vulnerabilidad y de dificultad para poder encarar una protección. ¿Cuáles son los factores protectores? Yo digo que la educación sexual empieza en el momento que nace el niño, porque es en el primer vínculo, en el del respeto, en el del afecto, en el del amor, en el de la importancia del otro por el otro y no por un objeto propio y pertenencia de los padres. Entonces ahí se le da una entidad, una identidad, un respeto y una sexualidad por sí mismo. En el afecto, en el trato con el otro, en el valor que tiene ese individuo. Entonces hay factores de riesgo como son la pobreza, la edad. Cuando trabajamos en embarazo adolescente, ¿qué decimos? Que hay que ayudar a llevar adelante ese embarazo respetando la adolescencia de la madre. La madre de un día para el otro, esa mujer, esa niña no se convierte en mujer adulta por estar embarazada. Entonces lo que necesita es una red de apoyo, es un entorno, es algo que la ayude a seguir siendo adolescente, pero poder cumplir con su rol de madre. Cuando le dicen que de golpe tiene que ser mujer, obvio que entra en un pánico doble. Se le suma el embarazo y convertirse en adulta. ¿Cómo hace? De un día para el otro es imposible. Entonces, ese es un factor a tener en cuenta en lo que es el trabajo de maternidad adolescente. En la pobreza hay que ayudar a estos padres también para que puedan desarrollar la educación, el bienestar y las competencias parentales. Y desde el punto de vista del niño, lo que hay que ayudar es que pueda tener un vínculo de apego para poder desarrollar confianza en sí mismo. Por eso digo que desde la infancia más chica, vos podés. Cuando son chiquititos y dicen, yo solo, sí, pero con ayuda. Y uno va atrás mirando. Ese desarrollo de confianza, de fortaleza, de que no sea un yo frágil, es lo que va a hacer que no sea abusado, que se defienda del abuso y que no abuse. Entonces, actividades sociales para el desarrollo de lo que son competencias sociales, para autorregulación, para resolución de problemas. Para eso, algo que da muy buenos resultados son las actividades deportivas. Y desde el punto de vista de la sociedad, ahí está lo que presenta la educación, el servicio de salud, el medio ambiente, las políticas públicas. Entonces, la promoción del derecho de los niños ayuda a que sean niños más fuertes, menos vulnerables, que no sean víctimas de abuso.
que no los deshumanice, que no los disocie, para que se conviertan entonces en adultos que puedan encarar situaciones de dificultad y que haya menos embarazos vulnerables y con esta peligrosidad o esta tendencia a buscar esta falsa solución en el aborto. Nada más. Invitamos a nuestra última expositora, Ségolène Duclosset, socióloga y bioeticista, magíster en Historia de la Sorbonne en Francia, profesora adjunta de bioética aquí en la UCA, es delegada de la Fundación Jérôme Lejeune para Argentina y está realizando una investigación doctoral en Ciencias Sociales en la Universidad de El Salvador sobre el acceso a la justicia por parte de las mujeres en zonas pobres. Gracias, Nicolás. Encantada de estar con ustedes hoy. A ver, voy a quedar por acá. Gracias. Es un honor estar de vuelta, ¿sí?, con ustedes. Y les voy a presentar el trabajo de investigación que estoy haciendo en el doctorado en Ciencias Sociales, que tiene como tema el manejo maternal del acceso a la justicia en el barrio vulnerable Martín Omar, en el barrio de San Isidro, movilización y recorridos de mujeres en la Argentina de hoy. ¿Cómo nació ese tema de investigación? Por mi trabajo profesional. Hace 13 años trabajaba en una fundación que se ocupa de la educación de las madres con niños desnutridos en un barrio de Tigre, Rincón de Milver. Y entonces, en ese trato diario con estas madres, adentro de este barrio, me di cuenta hasta qué punto la mujer tiene un papel fundamental como líder de su propia familia y como muchas veces salen al paso armando alianzas entre mujeres. Y a partir de eso, otra constatación es el nivel alto de violencia, que por supuesto que no es el único hecho, no ocurre solo en barrios vulnerables, pobres, sino, pero sí llama especialmente la atención cuando uno entra en un barrio vulnerable, una violencia verbal, una violencia de miradas, una violencia en el modo de tratarse entre personas humanas. Y obviamente la mujer, en cuanto líder también, una forma de liderazgo, es también un sujeto que recibe, que padece y que también que puede ser actor de violencia. Entonces, lo que quise estudiar es esa violencia crea una necesidad de acceso a la justicia, porque en justicia tendrían que obtener una reparación por la violencia psicológica o material recibida. Entonces, ¿cómo hacen? Cuando necesitan acudir a la justicia, ¿cómo hacen estas mujeres? Y ese es el objeto de mi estudio. El barrio que analicé no es el barrio de Rincón de Milver, sino un barrio de San Isidro que les voy a describir. Ahora, la problemática es cómo es el acceso y el área temática es mujer y desigualdad. Mi objetivo era analizar y visibilizar ese acceso a la justicia, con el objetivo de analizar las interacciones de las mujeres con el sistema de justicia, indagar qué conocimiento tienen de sus derechos y poner a la luz el proceso de defensa que pueden experimentar. El marco conceptual va hablando de violencia, pobreza, acceso a la justicia y justicia por manos propias. La metodología que usé es la fundamentada en los datos, es decir, que hace que primero vamos a la realidad, a escuchar a esas mujeres, a ver cómo viven, a ver cómo expresan ellas mismas sus dificultades frente a la violencia y al acceso a la justicia, y solo a partir de la realidad se empieza a conceptualizar. Es decir, no se llega al campo con un marco teórico de un enfoque u otro, ¿no? Se llega directamente con ella. Y la metodología fue cualitativa. Hasta ahora junté 9 entrevistas en profundidad de 45 minutos hasta 4 horas con mujeres una a una, personales, y además otro factor, otra oportunidad de acceso al campo que tuve fue un grupo multifamiliar en este barrio Martín Omar semanal, donde pude hacer una observación no participativa. 5 o 6 psicólogos de Recoleta y Palermo acuden cada semana a este barrio en un comedor
para proponer a las familias del barrio ir a contar sus dificultades y ayudarlas una a una a resolver, ¿no? Poco a poco los problemas. Eso es el barrio donde pudimos investigar. Es un barrio muy peculiar, son como muy reducido de tamaño, son 2 calles en el Bajo de San Isidro y encajado entre barrios cerrados. Es con un choque muy fuerte de niveles sociales y curiosamente una convivencia, ¿no? Un grupo de WhatsApp de la responsable del comedor del barrio con personas de la zona que aportan también una ayuda de voluntariado y a la vez un nivel de violencia altísimo, tanto de violencia física, droga, abusos y también tiroteos. Bueno. Entonces, lo que les quiero enseñar ahora, para ir al grano, es juntamos muchísimo material, ¿no? 9 entrevistas de mucha duración. Una vez todas desgrabadas, pensamos, bueno, ¿cómo organizar ese material tan rico? Entonces, último, hemos usado 3 herramientas. Primero, una que podríamos llamar reconstruir la máquina. Con tantos datos que teníamos, los volcamos en un tableau Excel para intentar poner un poco de orden y de rigor y ver si algunas de estas violencias se podían repetir de un caso a otro. Acá les voy a enseñar mejor acá. Esa es la matriz que hemos hecho con. Primero, estas son las 9 mujeres que hemos entrevistadas. Y entonces, hicimos en la columna los vínculos que tienen. Vínculos porque hay mucha densidad de vínculo familiar en estos barrios, por el número a veces de parejas que tienen, de hijos con distintas parejas, relaciones con los cuñados, hermanastros, que a veces parece que se multiplican. Después, las instituciones presentes que facilitan el acceso a la justicia, Comisaría de San Isidro, Comisaría de la Mujer, Mesa de Integración, Tribunal, abogados y la cárcel también. Otras instituciones que acuden, Iglesia Católica, Protestante y ese famoso grupo multifamiliar. Grupos barriales distintos, el grupo multifamiliar que les hablé, el comedor por el cual tuvimos nosotros acceso al campo, la responsable del comedor, que desde 20 años recibe comida del Ministerio de Desarrollo Social y administra también, nos dimos cuenta, muchos consejos de asesoramiento a la hora de acceder a la justicia. La tipología de violencia, todas las que encontramos eran de tipo intrafamiliar, de pareja a mujer, de mujer a pareja, de madre a mujer, de hijos a mujer, de la mujer a sus hijos, etc. El chisme, la droga, el desprecio como violencia barrial muy peculiares. Y después, más los sentimientos que tienen todas ellas respecto de eso. Ese marco, a partir de eso, usamos otra herramienta que podríamos llamar cuentar el cuento, ¿no? Cada historia que nos estaba contada con su historia de violencias y intentos de acceder a la justicia o no, quisimos poner como de modo gráfico el recorrido con la justicia y les voy a enseñar, acá tengo 3, les voy a enseñar por lo menos 2. Ese es el testimonio de Abby. Su testimonio, si lo traducimos con flechas, da ese recorrido. Primero, Abby es una madre joven de 23 años con un chico de 3 años y pudo construir desde 1 año o 2 su casa en el fondo del terreno de su madre en el barrio. Y todo parecía que iba bien hasta que, madre soltera, todo parecía que iba bien hasta que se da cuenta que cuando ella sale a trabajar, a cuidar de una casa, vuelve y le faltan partes de la casa, ¿no? Estropea la parte de la pared, una parte del techo, cuando deja ella colgada la ropa, ve que la ropa está cortada, la ropa del niño también, se empieza a asustar. Y se da cuenta que es su madre, ¿no? Su madre que la viene a ver y que le pide salir de esta casa que quiere dar a su hermana. Y entonces, frente a esa situación, ella acude a la comisaría de la mujer. Y la comisaría de la mujer dice,
estás mal con tu mamá, pero mejor que intentes arreglarte con ella, ¿no? Mejor intentar arreglarte, porque si haces una denuncia a veces queda peor. Bueno, y dicen, ella no hace la denuncia y le dicen, anda al municipio, a ver qué te dicen. Va al municipio, el municipio la manda a mesa de integración. En la mesa de integración le dicen, bueno, vamos a intentar a convocar a tu madre para que en esta mesa puedan charlar, vamos a intentar facilitar la charla. Y la madre no acude. Y la mesa de integración les dice, pero vos, ¿por qué no andas a la comisaría de la mujer? Eso fue el primer intento. Pasa un tiempo, algunas semanas, y de repente su hermana, y atrás el cuñado que influye a la hermana, la golpea a ella. Entran en la casa, la golpean y rompen cosas. Ella con su celular saca fotos de los golpes, de las cosas cerradas, y segundo recorrido, va a la comisaría de la mujer y esta vez hace la denuncia a su hermana. Y a la vez se dice, vas a andar, intenta de nuevo el municipio. Vuelve al municipio, mesa de integración, y la mesa de integración dice, de vuelta intentamos citar a tu mamá para provocar esa conversación con ustedes. Y le dicen, las fotos que sacaste no dicen mucho. Tercer esquema, siguen las violencias, la casa cada vez más rota, sigue el sentimiento de impotencia y de miedo, y entonces, después de estos 3 intentos a la comisaría de la mujer, vuelve a la mesa de integración, porque esta vez, no sé si se ve, pero la madre acudió a la tercera convocación. Y la madre comenta al personal municipal que atendía a la mesa, dice, no, pero mi hija acude al psicólogo, pero es loca, entonces, no, todo lo que tiene, esto lo inventa todo. Y ella dice, terminaron creyendo más a mi madre que a mí. Ese caso de Agui lo podemos confrontar con el caso de Marta, que ella, madre de 7 hijos, 5 con su marido, y nos cuenta que se cansó de su marido y que quiere que el marido que no trabaja se vaya de la casa. Entonces habla con Mari, su amiga, la responsable del comedor, y Mari le dice, pero vos, como él es el hombre, él se tiene que ir de la casa. Entonces, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Para que logres eso. Entonces, ella nos cuenta que un día su marido le echa agua caliente. ¿Quieres tomar mate? No, no quiero tomar mate. Bueno, le tira el termo. Entonces, y que con eso va a su amiga Mari y le dice, ya me hizo violencia mi marido, que me tiró agua caliente. Y nos cuenta todo eso, que entonces Mari la ayuda a encontrar los abogados, los testigos, acude a la comisaría de San Isidro, que la manda a la comisaría de la mujer. Me atendieron bien, volví con 2 testigos, un hermano de mi nueva pareja y Mari. Me dieron un papel, me fui a tribunales y con ese papel me mandaron al colegio de abogados, hablé con el abogado, no tuve que pagar. El resultado es que en una semana el marido ya estaba echado de la casa. Y además, entonces, y nos cuenta después, lo del termo no sé muy bien, no me quemo tanto, no me hizo tanto daño. Entonces, acá tenemos como 2 casos en el mismo barrio de 2 calles donde la comisaría de la mujer, que supuestamente atiende a estos casos, en un caso lo resuelve y en otro caso no. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo acá? La tercera herramienta que usamos fue una herramienta que permite una visualización. Con todas estas violencias que vimos en el tablero Excel, agarramos, pusimos en el centro la mujer y alrededor todo el tipo de relación familiar que tenía. Y con un color verde pusimos flecha con todas las relaciones de los cuentos, de los relatos positivas. Y con la virome roja pusimos todas las relaciones de violencia, o de la mujer hacia nuestra entrevistada hacia la otra persona, o al revés, ¿no? Según el sentido de la flecha. Y acá fue nuestro hallazgo mayor, es que estas mujeres, las 9 que entrevistamos, recibieron tanta violencia de parte de su marido que de parte de su propia madre. Entonces, eso
fue algo que se puede llamar violencia intragénero. El caso del aborto está omnipresente en ese tipo de violencia. El caso que no tengo tiempo de enseñarles, el de Gaby, el tercero, es una mujer que padeció de 5 abortos forzados por una colusión de su madre con su marido. Y muchas otras, ¿no? Otra que se fue de la casa porque el marido le dijo: o te quedas con el tercer embarazo, o abortas, o te quedas en la casa y abortas, o te vas. Y ella se fue con sus 2 hijos pequeños y el embarazo. El aborto es un tema horrible. Lo más interesante acá es ver que en tema de acceso a la justicia hay un sistema jurídico que existe, pero que no favorece a la mujer en este caso, que se puede llamar violencia invisibilizada, que nadie parece tomar en cuenta y para el cual no hay recurso jurídico, no hay recurso oficial y tampoco ese grupo de madres solidarias se quieren meter mucho en la relación entre madre e hija. Eso es como la última filmina que enseña esa dificultad, ¿no? de las mujeres para acceder a la justicia en este caso. Y estoy a su disposición para preguntar.